Bueno, muy buenas noches para las personas que asisten a esta tutoría correspondiente a la asignatura Álgebra Lineal. Primero que todo, pues hacer unos avisos parroquiales corticos, pero sustanciosos. Tiene que ver con respecto a que las actividades últimas de esta última parte de nuestra asignatura, me refiero a cuáles actividades. Este bloque que vale un 35%, tiene cuatro actividades, que son la 8, la 9, la 10 y la 11. El profesor Devinson hoy, según el plan de evaluación, porque muchos me han escrito, profe, y las actividades, pues las actividades se abren cuando dice el plan de evaluación, no antes, ¿cierto? Entonces, las actividades las abrí el día de hoy, como corresponde al plan de evaluación, el día 2 de diciembre y estarán abiertas al día 8 de diciembre. Es decir, que están abiertas desde hoy hasta el día domingo, según más o menos cuentas que hacemos, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. La otra actividad que nos hace falta, que sería la 11, la vamos a desarrollar la otra semana. Lo vamos a hacer en horarios entre lunes. bueno, es- No creo que vayamos a tener tutoría el día lunes porque vamos a dejar ese espacio precisamente para hacer la actividad número 11 o para meter ahí o introducir horarios en ese espacio para que las personas tengan la posibilidad de presentar la actividad número 11. No quiere decir que ese sea el único horario, ¿no? Pues vamos a abrir horarios el lunes, el martes y el miércoles, de ser posible, ¿cierto? Para que el jueves, pues nos veamos nuevamente en la teleclase y cerremos ya definitivamente nuestra asignatura de álgebra lineal. Digamos que entre el jueves y el viernes, pues estaremos, esperen un momentico, hago algo que tengo que hacer. Y es lo siguiente, regálenme 2 segunditos. A la espera y le no denunciar y que listo, ok. Entonces, para que lo tengan en cuenta, las actividades están abiertas del 2 hasta el 8, ya está abierto la 8, la 9 y el cuestionario. Este viernes, pues les publicaré a través de un correo la actividad número, a través de un correo no, abro la actividad número 11 y ustedes allá van a buscar los correspondientes horarios en los cuales pueden presentar sus actividades correspondientes. ¿Vale? Bueno, hoy tenemos varios estudiantes. Está Viviana, Edna, Jorge Alexander, Natalie y Giselle. Voy a empezar por Viviana. Viviana, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué cosas tenemos que hacer hoy? Es que yo no me acuerdo. A ver si usted me ilustra, a ver si más o menos yo puedo encontrar qué hacer hoy, porque no sé qué hacer hoy. Profe, espéreme, reviso mi cuaderno, sino que Ay, estoy sí, todavía sí, por acá sí, sí, en la claro. oficina. Sí, sí, claro, cómo no. Voy a ir a preguntarle a Edna y me hace favor, va buscando sus cositas. Edna Celina Riascos. Buenas noches. Hola, hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Edna. Cuénteme, ¿el profesor dijo algo sobre lo que iba a hacer el día de hoy o no? No. Profe, déjeme buscar el cuaderno, lo mismo que a la compañera. No, entonces no, apaguemos Refresco esta. notas. No, entonces apaguemos esta nota. No, 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 no. no, no apaguemos, no apaguemos. Espera un segundito. Ah, sí, bueno, mientras mira Edna y Viviana, vamos a preguntarle a Giselle, a ver si Giselle sí tiene claro algo con respecto a lo que vamos a hacer hoy. Giselle, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Bueno, noches a todos. bueno, muchas Profe, gracias. usted pues nos iba a dar unos ejemplos de unos ¿Sobre, ejercicios. sobre qué? Bueno, ¿Sobre qué? bueno, nos ibas a dar unos ejemplos de unos ejercicios que nos dejó sobre el ángulo entre vectores, la Ah, longitud de un vector, también el producto vectorial. También nos dejó unas tareitas sobre el producto mixto sí, y nos pidió a algunos de nosotros, de los estudiantes, sí. pues traer algunos ejercicios o pedírselos a usted o algo Ah, así. bueno. Bueno, usted me dice al principio ángulo entre vectores y después, ¿qué me dijo? Eh, Ángulo. está, sí, algo así, ángulo entre vectores, producto vectorial y, y el producto mixto que hace falta por ver. No, no, pero es que digamos que ¿en qué se trata la operación? Pero recuerden que yo le dije que tiene unas aplicaciones y eso es lo que quedamos de hacer hoy. Por ejemplo, el ángulo entre vectores.
ese sí. Bueno, ¿qué otro teníamos, Giselle? Producto vectorial. Hombre, carajo, que le estoy diciendo que esa es la operación, lo que estoy diciendo Ah, es la aplicación, carajo. ah, Bueno, ya por lo menos de un ángulo entre vectores. Gracias, Giselle. Perdóneme lo que moleste yo. Natalie, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Bueno, a ver, su merced nos puede ayudar porque es que, mire, Viviana está buscando allá en su cuaderno. Edna también está buscando en el cuaderno, imagínense. Y Giselle solamente nos dijo ángulo entre vectores, que eso sí me parece que hacer un ejemplo. No sé qué más es otro ejemplo que di, Natalie. Usted nos dijo que íbamos a hablar pues del producto vectorial, la aplicación del área entre los dos vectores, que íbamos a hacer un ejemplo de eso. Dijo y dejó tareas puntuales a ciertas personas para que hablaran de unos de estos. Uy, hijo de madre, yo debería calificar eso, ¿cierto, Natalie? Y echarlos al agua y ponerles un cero. Porque ¿cómo es que les No, dejo una profe, tarea? No, me olvido de esto eso. no se debe hacer con los compañeros, más bien nos explica a todos para que todos entendamos con la misma información. Ay, güey, chica, usted sí es mucho la defensora de los estudiantes. Sí. Jorge, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Yo apoyo a la compañera Natalie, profe. Ah, no, pues se van a unir todos contra mí, pues. Porque a No. Jorge le preguntó. Profe, también otra era que de los que vamos a ver la longitud de un vector. Ah, la longitud vector, ok, longitud vector. Longitud vector, el ángulo entre vectores Y el área y entre no. vectores. Ah, Ok, listo. Bueno. Viviana. Ah, Viviana levantó la mano al fin. Dios mío, Padre nuestro que estás en los cielos. Viviana Carolina Arteaga, cuénteme. Sí, profe, ya pues tengo mi cuaderno, pues en la Apa. anterior clase miramos lo que era producto escalar vector, para qué sirve la aplicación y Sí, bueno, ahí bueno, usted nos dio unos ejemplos de qué sirve para establecer si dos vectores son paralelos o no, ajá. según lo que aquí en mis apuntes. También miramos lo de definición de paralelismo general para vectores. Oiga, ¿su merced me está Eh, haciendo un resumen de la clase o de lo que les dejé tarea? A ver, avispada. Y bueno, y de la, y de la tarea, a mí, pues a mí personalmente me Ajá. dejó que trajera un ejemplo de longitud de vectores. ¿Y lo trajo? Y pues No lo sí, trajo. ¿Sí lo trajo? No sí, fregué. ¿Sí lo trajo? Bueno, sí, ok. Ok. Listo. Muchas gracias, Viviana. Espere, deje que yo molesto mucho, pero bueno. Listo, gracias, Viviana. Bueno, voy a hacer tres bueno, cosas. profe. Vamos a hacer un ejemplo de ángulo entre vectores, área entre vectores y longitud de un vector. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer esas tres cositas, esas tres aplicaciones. ¿Cómo las voy a hacer? Bueno, yo siempre trato de hacer una clase, no como que le digo yo, como ya establecida, ustedes bien lo saben, no me gustan esas clases como ya esquemáticas. Ustedes se dan cuenta que a veces mis presentaciones son todas a mano, espero la participación de ustedes en los números, en todo, etcétera. Es decir, esto no está libreteado. Resulta que yo me voy a poner en el papel de ustedes, ¿cierto? Y entonces voy a utilizar la inteligencia artificial. Imagínense, me volví un profesor inteligentísimo. Vamos a utilizar la inteligencia artificial para dar respuesta a estas tres aplicaciones. Entonces miren cómo vamos a proceder. Yo me voy a ir a muchas inteligencias artificiales que hay ahorita en el mercado, pero a la que estoy suscrito yo es ChatGPT, ¿cierto? Yo tengo la versión paga, ¿cierto? No, eso no quiere decir que les esté echando vainas ni nada, sino también uno puede tener la versión, digamos, no paga, que es la gratuita. La gran diferencia es a veces la profundidad de las respuestas, las ampliaciones. Bueno, en fin, tiene unas pequeñas y a veces grandes diferencias, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a compartir pantalla para todos. Yo ya abrí, antes de empezar la teleclase, ya abrí digamos, el chat GPT. Entonces, no me voy a poner, bueno, me voy a poner en el papel como si yo estuviera estudiando con ustedes, ¿cierto? Entonces vamos a preguntarle a ChatGPT, por ejemplo, cómo se halla la longitud de un vector utilizando el producto punto. Vamos a ponerle así y que nos dé un ejemplo, a ver qué nos dice. En la medida que él nos responda, pues yo les voy mostrando cosas que hay veces este chat no dice,
¿cierto? Él lo diría siempre y cuando usted haga más especificidad con respecto a la pregunta que le haga, ¿cierto? Pero como voy a ser tan general, pues él se comporta también ya de manera general. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a compartir pantalla. Va a compartir la pantalla completa, porque pues vamos a ponernos acá. Y si ustedes van a mirar, ¿cierto? Ahí aparece en la parte inferior, dice, envía un mensaje a ChatGPT. Entonces vamos a ponerle la primera pregunta. Vamos a escribirle la pregunta. Una de las cosas que también quiero darles como consejo, que es muy importante cuando estén trabajando sobre todo estas inteligencias artificiales, aunque ustedes ya todos lo saben, ¿cierto? Es saberle preguntar, a veces ponerse en el papel de una persona, ¿no? Yo soy un arquitecto, yo soy un escritor, yo soy un profesor, etcétera, ¿cierto? Para que la pregunta sea un poco más, digamos que ChatGPT asuma ese rol y como asume ese rol, pues toma, digamos, direcciones más concretas con respecto a ese rol que de una u otra manera se desarrolla. Entonces, vamos a ponerle lo siguiente, vamos a escribirle lo siguiente aquí, dar un ejemplo, bueno, no, vamos a preguntar como si no supiéramos. O sea que el día jueves, cuando estuvimos en la teleclase, nos dimos cuenta que el producto punto tiene unas grandes aplicaciones. Bueno, dijimos muchas, pero una de ellas es la que nos permite hallar la longitud o la norma de un vector. ¿Qué es la longitud y la norma de un vector antes de que formulemos la pregunta? Mira, aquí, esto que yo tengo acá, este esferito, este lapicito, es un vector. En la física es muy importante saber dónde empieza y dónde termina. Generalmente los vectores, ¿cierto? Cuando uno los va a graficar, el punto inicial es el vector 0, 0, es decir, es el punto donde se intersectan las coordenadas y el punto final es el vector que pues uno pone de naturaleza matemática. Esos vectores físicos, yo lo voy a decir por encima porque finalmente aquí no estamos hablando de física, pero es para que lo sepan. El vector físico tiene algunas características, ¿cierto? Es un segmento orientado, ¿cierto? Es muy importante para los físicos hacia dónde van los vectores, ¿cierto? Hacia dónde van los vectores, ¿vale? Por ejemplo, para ellos es el vector velocidad, el vector aceleración, el vector peso, ¿cierto? Saber hacia dónde va, cuál es la orientación de ese vector. Nosotros pues no nos preocupa mucho eso, ¿es cierto? Tiene magnitud, dirección y sentido, eso es lo que dicen los físicos. Tiene magnitud. ¿Qué es la magnitud? Es la longitud, lo que hay desde el inicio hasta el final, tomando esa distancia, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a escribirle aquí cómo se halla la longitud o norma de un vector, Y aquí le escribimos dar un ejemplo. Dar un ejemplo de lo anterior. Ahí está. Dar un ejemplo de lo anterior. Entonces, dice, ¿cómo se halla la longitud o norma de un vector? Y dar un ejemplo de lo anterior. Ya nosotros sabemos cuál es la fórmula. Lo que no sabemos es cómo funciona, que es precisamente parte de esta tutoría, y es cómo se hace el procedimiento para encontrar la norma de longitud de un vector. Vamos a mirar a ver qué nos dice ChatGPT. Entonces le damos la flechita, ¿cierto? Y él ahí queda pensando, ahí como estructurando todo su proceso, ¿cierto? Bueno, dice. Entonces mire lo que dice. Entonces, hay estudiantes que, por ejemplo, les gusta hacer muchas sus actividades y se nota, ¿cierto? Yo les he dicho a muchos estudiantes, uno en la vida, pues, uno tiene que utilizar los recursos. Sí, yo no digo que no, pero no es usar los recursos sin saber hacer las cosas. Y ahí es donde está lo grave. Porque hay veces personas que cogen esto y cogen una copia y van y la pasan a un archivo y eso es lo que me entregan como tarea. Pero curiosamente, cuando lo llamo yo a que me haga la sustentación, no hace absolutamente nada. Conclusión, el estudiante no sabe absolutamente nada. Pero bueno, dijémoslo ahí, como esas cosas están dentro de lo ético, yo allá, digamos, trato de no meterme porque pues, mientras no pongamos como condiciones, digamos, en las condiciones evaluativas, que si usted yo veo que está trabajando con
alguna inteligencia artificial y haciendo las actividades con, pues lo puedo castigar, pero no. Bueno, dice lo siguiente, vamos a leer aquí, ¿cierto? Ustedes ven ahí, así como lo escribe el ChatGPT, es como lo escriben los físicos. Dice, la longitud o norma de un vector B, si ves que ahí arriba tiene una flechita, ¿cierto? Porque es que para el físico es muy importante que el vector tenga inicio y tenga final para que tenga un punto de orientación, ¿cierto? En un espacio euclidiano, ¿cierto? Mide su magnitud y se denota comúnmente como el vector y le pone como notación dos barritas al lado izquierdo y al lado derecho. Es decir, que usted lo que va a tratar de hacer es, a través de esa notación, encontrar un número que va a estar asociado con la norma o la longitud del vector. Bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, ¿cómo se calcula la norma del vector? Es la raíz cuadrada, ahí hay una raíz cuadrada, de cada una de las componentes del vector al cuadrado. A ver, coge la primera componente, la eleva al cuadrado, coge la segunda al cuadrado, coge la tercera, hasta el número de componentes que tenga el vector y lo eleva al cuadrado, luego suma y lo que le dé a eso, le saca raíz cuadrada. Eso que está internamente es b1 al cuadrado, b2 al cuadrado, hasta b sub n al cuadrado, es el producto punto entre el vector por sí mismo. Pensemos, a ver, ¿qué fue lo que hicimos cuando estuvimos hablando del producto punto? El producto punto es multiplicar, así como nos enseñó Jorge, que Jorge se volvió famoso en esta clase fue porque hizo un aporte fundamental, sobre todo cuando estemos hablando de suma de matrices, también cuando suma de vectores. Y es que cuando hacemos suma de matrices, suma de vectores, tenemos que hacerlo por posición por posición. Pues para hacer producto punto, lo que hacemos es la primera componente del primer vector la multiplicamos por la primera componente. En vez de sumar, pues multiplicamos. Pero como las componentes son las mismas, porque estoy haciendo el producto punto por el vector, pues cada uno de estos va a ser el cuadrado, ¿cierto? Bueno, entonces, listo. Pero no sabemos cómo se calcula, ¿cierto? Porque hasta ahora nos dijeron cómo se hace. Ahora vamos a hacer el procedimiento. Entonces, vamos a calcular un vector que está en R3, ¿cierto? No voy a bajar todavía más, porque es que no quiero. El vector tiene, anoten por favor allá en sus casas, el vector tiene como componentes, la primera componente es 3, la siguiente componente es -4 y la tercera componente es 2. Anoten por favor, el vector es un vector de 3 componentes y tiene las siguientes componentes, -3, -4 y 2. Bueno, Viviana, ¿usted entendió cómo calcular el producto punto después de que el profesor habló? Viviana Carolina Arteaga. Sí, profe. ¿Cómo se hace? Pues, profe, lo que yo entiendo es de que para calcular el producto punto, ay, no. Ahí sí, ahí no, ahí sí, ahí no, ahí sí, ahí no, ahí sí. Yo pues, Viviana, se quedó ahí pensando. No, profe, no entendí mucho. Ah, sí, claro, ¿cómo no? Giselle, ¿cómo se hace la norma o la longitud de este vector de acuerdo a la definición y a lo que el profesor dijo? Porque es que dijo una cosa bien importante, sino que Viviana no está pendiente de la clase. Ella es por la falta de atención es lo que la va a matar. Giselle, dígame, Giselle, ¿cómo hacemos la norma del vector 3 menos 4 y 12? ¿Cómo haríamos primero? Giselle, ayúdenos. Giselle también se fue. No, Giselle volvió. Profe, de acuerdo a lo que usted acaba de... No, siga, Natalie, ya siga, Natalie. De acuerdo a lo que usted acaba de decir, sería la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más -4 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. 12, es el última componente, es 12. 12. Ok. 12. Viviana, ¿le quedó claro? Sí, profe, ahora sí ya. Natalie, repítale otra vez a Viviana, porque Viviana quedó allá en el aire. Ya ni idea, o sea, le dan una definición y no es capaz que con la definición aplicar para hacer el procedimiento, para que no se le olvide a ella. Natalie, cuéntele en sus palabras cómo hacemos la norma de un vector, con sus palabras. Bueno, cogemos cada uno de los elementos que nos entregan en el vector y
lo ponemos, bueno, sacamos la raíz de cada número y hacemos la suma de los componentes, cada uno elevado al cuadrado. Bueno, ok. ¿Cuál es el cuadrado de 3, Viviana? 9, profe. ¿Cuál es el cuadrado de menos 4? Ajá. No, 0, profe. Ah, el cuadrado de menos 4 es 0. Qué maravilla. Muy bonito, muy bonito. ¿Cuánto da menos 4 por menos 4, Viviana? Menos por menos más. Y 4 por 4, 16. Tiene que dar 16. ¿Cómo que va a dar 0? Jorge, ¿cuál es el siguiente que tengo que hacer elevar al cuadrado, Jorge? 144, profe. Ok, listo. Y después tenemos que sumar 3. Sumarlo con 16 y sumarle 144, que es lo que dice Jorge. Y a eso armar un solo número y hace sacar la raíz cuadrada. Y dependerá, pues si tiene raíz cuadrada exacta, pues bien, o si no la dejamos indicada. Vamos a ver cómo lo hizo ChatGPT. Dice, aplicar la fórmula de la norma. Mire lo que dice, la norma del vector se calcula como norma del vector, igual, raíz cuadrada, fue lo que dijo Natalie, 3 elevado al cuadrado, menos 4 elevado al cuadrado y 12 elevado al cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar cada uno de esos cuadrados. 3 al cuadrado, ahí está 9. Menos 4 al cuadrado da 16. ¿Oyó, Viviana? Y 12 al cuadrado da 144. Luego sumo el 9, el 16 y el 144. Vamos a ver cuánto nos da. Eso nos da 25 y 144, 169. Resulta que 169 tiene raíz cuadrada entera. No siempre la raíz cuadrada va a dar entera. Habrá veces que nos toca dejar la indicada, bueno. Pero curiosamente, para este caso, la raíz cuadrada de 169 es 13. ¿Y por qué es 13? Porque 13 elevado al cuadrado da 169. Vamos a leer la condición que nos da, la conclusión que nos da ChatGPT. Dice los siguientes 2 puntos. La longitud o norma del vector B con la flechita arriba, que tiene como componentes 3 menos 4 y 12, es, pues, norma del vector igual a 3. Esto representa la distancia del origen al punto 3 menos 4, 12 en el espacio tridimensional. Viviana, ¿le quedó claro o no? Viviana, Hola, profe. ¿quedó claro? Pues, ay, profe. ¿Cómo así que hay profe? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿A qué estamos jugando? Ay, María, por Dios. Bueno, ¿quedó claro, Giselle? Profe, la verdad Sí, estoy profe. un poquito como perdida por lo que estoy con Ok. varios inconvenientes en la cabeza. Qué pena, profe. Ajá, claro. Bueno, ok. Giselle, ¿le quedó claro? Sí, señor. ¿Sí le quedó claro? Natalie, pues sí le quedó claro. Jorge también le quedó claro. Vamos a ver quién más está por aquí. Edna, ¿quedó claro? Edna, Celina Riascos, ¿quedó claro? Sí, señor, me quedó claro. Bueno, ya Nicolás, ¿quedó claro? No, ya Nicolás no habla. Sí, se habla, sí Aló, habla. buenas noches. Sí, señor. Claro, ¿Sí quedó claro? profesor, claro, ChatGPT explica muy bien. El Ah, profesor, mi no, el celular. que explica bien es el profesor. Es que ese man no ha hablado. ¿Qué tal este? Gracias, Ah, Jan mentiras, Nicolás. no, sí, sí, señor. Bueno, ok, gracias, Jan. Bueno, entonces tuvo la primera pregunta. Bueno, lo de la longitud de un vector. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a preguntarle cómo se halla el ángulo entre vectores. ¿Vale? Entonces vamos a escribirle aquí, ¿cómo se halla el ángulo entre dos vectores usando producto punto? Bueno, ok, producto punto. Producto punto. Punto. Dar un ejemplo. Pues porque como aquí estamos tratando desde repasar la teoría y de paso, pues, mirarlo a través de un ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué nos dice ChatGPT.
Entonces vamos a esperar a ver cómo es que se halla el ángulo entre dos vectores usando el producto punto. Listo. Bueno, ahí ustedes ven que está apareciendo la respuesta. Más abajo está el ejemplo. Bueno, entonces vamos a pararnos donde nos interesa. Entonces, voy a ver si yo tengo por aquí, bueno, no tengo, bueno. Listo. Vamos a pararnos acá arribita. Vamos a irnos para acá arriba. Bueno. Entonces, tenemos dos vectores, ¿cierto? Este vector y otro que está por aquí. O sea, dos esferitos que tienen un punto común, así, mire, más o menos como lo que está ahí aquí. Y yo trato de determinar cuál es el ángulo que forman esos dos vectores. Cuando digo yo es el ángulo, esa medida me la tiene que dar en radianes, ¿cierto? También me lo podría dar en grados sexagesimales, pero vamos a mirar a ver cómo trata ese problema el señor ChatGPT, cómo hace uno para saber cuál es el ángulo entre esos dos vectores, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Resulta que para hallar eh, el ángulo entre dos vectores, el ejercicio no nos da directamente el ángulo, sino nos da una referencia del ángulo, y es el coseno de ese ángulo, ¿cierto? Pero si sabemos el coseno del ángulo, pues podemos determinar cuál es el ángulo, ¿vale? Ok. Entonces la fórmula que está aquí dice, para hallar el ángulo entre dos vectores, ¿cierto? Entonces dice el ángulo teta, ¿cierto? Que esa es una letra griega, ¿cierto? Y se lee así teta. Entre dos vectores u y b, miren que el vector u tiene una flechita arriba, el vector b también tiene una flechita arriba. Se puede calcular utilizando el producto punto y las normas de los vectores. Las normas o las longitudes de los vectores. ¿Cuál es esa fórmula, profesor Demes? Resulta que para poder hallar no el ángulo, sino el coseno del ángulo, pero si me dicen el coseno del ángulo, puedo saber cuál es el ángulo, es con la función inversa. Recuerden que el coseno, cuando ustedes estuvieron en 10º y 11 en trigonometría, aprendieron que esta es una función trigonométrica en la cual se introduce un ángulo y da un número real. Ahora lo que vamos a encontrar es el número real y tratar de encontrar cuál es el ángulo, es decir, con la función inversa. ¿Cómo es esa fórmula, profesor Denis? En el numerador, parte de arriba, está el producto punto entre los dos vectores. Entonces usted dice, bueno, si vamos a hacer un ejercicio de estos, pues nos toca hacer paso a paso, ¿cierto? ¿Y cuál es el paso a paso? Pues primero desarrollamos el numerador, luego desarrollamos el denominador y luego dividimos numerador por denominador. Y listo. Arriba va el producto punto entre los dos vectores, que todos lo sabemos hacer. Y en el denominador está el producto de las normas. Eso quiere decir que tenemos que calcular la norma de un vector, la norma del otro vector y multiplicar. Y la norma de un vector es lo que acabamos de hacer. ¿Vale? Bueno. Dice, donde U por B, U punto, B punto, es el producto punto de los vectores. La norma de A, de U y la norma de B son las normas o longitudes de los vectores. El ángulo teta se obtiene despejando de la fórmula arco-coseno, es decir, aplicando la función inversa y la función coseno. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo. Aquí estaría como siempre yo procedo en clase. Fulanito de tal o fulanita de tal, de un vector, ¿de cuántas componentes? No, de 3 componentes, 4 componentes, 5 componentes, las componentes que sean. Deme las componentes, deme los componentes del otro vector y procedemos a encontrar el ángulo, que en primera instancia encontramos el coseno del ángulo. Aquí en este caso, el ejemplo que nos da ChatGPT son dos vectores que tienen 3 componentes. ¿Cuáles son esos dos vectores y cuáles son sus componentes? El vector U es 2, 3, menos 1 y el vector B es 4, menos 2 y 5. Bueno, entonces, vamos a mirar cuál sería el procedimiento. No lo voy a bajar un poquitico acá porque es que quiero forzarlos a que pensemos antes de desarrollar los ejercicios, cómo lo hacemos. Los dos vectores son 2, 3, menos 1 y 4, menos 2 y 5. Edna, ¿qué es lo primero que harías para resolver este ejercicio? Edna Celina Riascos. Edna.
Celina Riascos. Señor, ¿Qué es lo primero que harías para resolver este ejercicio, que es hallar el ángulo entre estos dos vectores? ¿Qué es lo primero que tiene que calcular? ¿Cuál sería el primer punto del procedimiento? O el primer multiplicar U, multiplicar. Estoy esperando, Edna. parece que me confundí. Ujú. Dice que el coseno es igual a U por B. De acuerdo a la fórmula que está allí, sería multiplicar los valores que hay en U por los valores que están en B. ¿Y cómo se llama esa operación, Edna? Sería encontrar el producto punto de Ah, los eso era lo que vectores. quería. Y eso era lo que quería saber. ¿Y cómo se hace el producto punto entre esos dos vectores? Es que yo no sé cómo se hace. El vector U tiene 2, 3, menos 1, el vector B tiene 4, menos 2 y 5. ¿Cómo hago ese producto punto? Es que yo todavía no he entendido, Edna. ¿Ponchada, Edna? Sí, estoy escuchando. Se multiplica el primero del producto U, sería 2 por 4. Ajá. Luego, ¿qué otro producto? Luego multiplico 3 por 2, Menos 2. pues menos 2, perdón. Y Y y la luego última. menos 1 por 5. Y después de que haga esos tres productos, ¿qué hago con eso? Después de que tenga esos dos productos. Esos tres productos, porque acaba de multiplicar 2 por 4, 3 por menos 2 y menos 1 por 5. Ahí hay tres productos. Después de que haga eso, Lo sumo todo, profe. ok. Bueno, vamos a mirar cuánto da eso. Entonces, efectivamente, lo que dijo Edna está en este paso 1. Dice calcular el producto punto entre el vector U y el vector B. 2 por 4, 3 por menos 2 y menos 1 por 5. 2 por 4 da 8. 3 por menos 2 da menos 6 y un menos 1 por 5 da menos 5. 8 menos 6 menos 5 da menos 3. ¿Por qué razón? Porque este menos 6 y este menos 5 da menos 11 y con este 8 positivo el resultado es igual a menos 3. ¿Vale? ¿Sí o no, Edna? Sí, señor. Listo, ok. Giselle, ¿qué haríamos después? Es que yo estoy perdido. Soy igual que Viviana. Profe, pues calcularíamos lo que hicimos ahorita con la longitud del vector, que era hallar las raíces cuadradas ¿Las raíces cuadradas de qué? de U. Por ejemplo, 2, la raíz cuadrada de 2, más 3 elevado a la 2, a la Ajá, 3, a la 2, perdón, ajá. y menos 1 elevado a la 2. No sé si está bien. Pues ahí va más o menos. Hay que coger el 2, que es la primera componente, elevarlo al cuadrado. El 3, elevarlo al cuadrado. Y el menos 1 también elevarlo al cuadrado. ¿Vale? Y lo mismo hay que hacer con las otras tres componentes. Las de 4, la del menos 2 y el 5. Mirar a ver cuánto da eso. Entonces a Giselle le estábamos preguntando cómo se calculan las normas de los vectores U y B. Y entonces aquí Giselle nos había dicho que hay que coger 2 a la 2, 3 a la 2 y menos 1 a la 2. Da 4, 9 y 1. Da raíz de 14 porque toca sumar 9, 4 y 1. Luego toca coger las componentes que son 4 menos 2 y 5. Da 16, da 4 y da 25. Nos da 45. Entonces ya tenemos las normas. ¿Cuál es el tercer paso? Vamos a preguntarle a Natalie. Natalie, ¿cuál es el último paso bueno, uno de los últimos pasos? Natalie. Ya, profe. Teniendo ya los dos productos de la longitud, hacemos la multiplicación entre el producto o la norma Sí, del vector B
del vector U y del vector B. Ok, listo. O sea que lo que nos dice Natalie es, el producto punto nos dio -3, que es lo que va en el numerador, que es donde lo hicimos, acá arriba en el primer paso. Y estas dos, las raíces cuadradas corresponden a las normas. Entonces nos va a dar -3. Raíz de 14 por raíz de 45 es la raíz del producto entre 14 y 45 que nos da 630. Y eso lo podemos escribir como 15 raíz de 14, ¿vale? O sea que nos queda -3 sobre 15 raíz de 14, que es un número así como medio raro. Entonces buscamos una calculadora y buscamos la función inversa, que es la función coseno a la -1, para saber cuál es el ángulo asociado. Y entonces es arcocoseno, ¿cierto? De lo que nos dé ahí. Y ahí podemos dejar la respuesta, ¿cierto? Arcocoseno de -3 sobre 15 raíz de 14. Podemos expresar el ángulo en radiones o en grados dependiendo de la aplicación. Listo. Ok. Profe, no se puede dejar en raíz de 630. Bueno, sí se podría aceptar. Le bajaría por ahí una unidad, pero tranquilo, no es mucho. Profe. Bueno, nos falta ángulo entre vectores. Ya hice ángulo entre vectores, ya hice longitud del vector, me falta área entre vectores. Entonces vamos a escribir lo mismo. ¿Cómo se halla el área entre dos vectores usando el producto vectorial? ¿Cierto? Punto. Y aquí es dar un ejemplo. Dar un ejemplo. Sí. Bueno, ahí está apareciendo todo el proceso. ¿Listo? Bueno. Bueno, el área del paralelogramo definido por los vectores U y B en R3. Ah, es en R3. Ojo, ¿no? No podemos hacer en R4 ni en R5, sino tiene que ser en R3, porque como vamos a utilizar el producto vectorial, y el producto vectorial es para vectores de 3 componentes, entonces no podemos encontrar el área entre dos vectores, sino solamente para vectores de 3 componentes. ¿Cómo se halla el área? Con la norma de U cruz B, es decir, la norma del producto vectorial entre los dos vectores. Entonces, en resumen cuentas, antes de cualquier cosa, primero toca a sacar el vector U cruz B. Nos toca ir a mirar en nuestro cuaderno donde calculamos el producto vectorial entre dos vectores y luego de eso calcularle la norma, o sea que tenemos que hacer dos pasos, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces aquí, bueno, vamos a ver si hay un ejemplo. Ah, aquí está el ejemplo. Edna. Ah, mentira, no molestemos a Edna. Vamos a molestar a Jorge. Jorge, Profe, cuénteme. dígame qué vectores ve ahí. 2, 3, -1. Y el otro. 1, -4 y 2. ¿Y qué es lo que hay que hacer? El producto cruz Sí, sería, pues, hacerlo, yo voy a calcular el vector, pues, en cruz. sí. Entonces, pues, entre... A ver, Pues bueno, profe. aquí Sí, la manera como lo muestra ChatGPT, pues es distinto a como nosotros aprendimos. Se parece mucho sí, esto que está aquí, ¿cierto? Que es calcular los eso. determinantes de estas Ujú. matrices, ¿cierto? Sí, ¿Vale? sí, señor. Entonces recuerden que ponemos un vector debajo del otro y para allá la primera componente, quitamos las primeras componentes y calculamos el determinante del resto, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces la primera componente es 2, la segunda es 5 y la tercera es -11. O sea que ya sabemos que el vector cruz es 2 menos 5 menos 11. Tenemos la mitad del procedimiento. A eso hay que calcularle la norma, ¿cierto? Que cómo es que se calcula la norma, pues se coge cada uno es elevado al cuadrado, que es 4, que es 25 y 121. Se suma todo eso y nos da 150, ¿vale? Y lo que nos dé raíz de 150 aproximadamente es 12,25 unidades cuadradas. ¿Listo? Y esa, digamos, sería el área,
¿cierto? Pero hay que saber calcular el producto vectorial y luego la norma, que fue lo que aprendimos a hacer con la primera clase del día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Voy a dejar de compartir. Bueno, De acuerdo, profe. vamos a dejar de compartir. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme a mi correo electrónico o al foro de novedades, ¿cierto? No duden en escribir, sobre todo cuando estén desarrollando las actividades, de preguntar, ¿cierto? Para poderlos ayudar. ¿Listo? No siendo más, nos vemos el jueves en la teleclase. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas Buenas noches, noches, profe. Gracias, profe. profe. Muchas gracias, profe. Bueno, ok.